Buenas tardes, papás. Vamos a comenzar con nuestra tercera sesión de la Escuela para Padres. El Colegio Madero Iberoamericano les da la más cordial bienvenida a ustedes, papás, personal docente y administrativo, a nuestra tercera sesión de la Escuela para Padres, la cual es un espacio de información, formación y reflexión sobre aspectos relacionados a la función de ser padres, el cual preparamos con temas de gran relevancia para la formación de nuestros niños. Cada vez es más frecuente que los niños, desde edades muy tempranas, estén expuestos a la tecnología y a los entornos virtuales. Hay que tener mucho cuidado con la exposición que realizan los niños a los medios virtuales, como la televisión, los videojuegos, internet y redes sociales, y especialmente en materia de violencia, no solo física, sino también la de impacto emocional que pudieran provocar. Como padres, es conveniente utilizar los filtros necesarios para que los niños no puedan acceder a ciertos programas, videos, conversaciones o material animado no aptos para su edad y la comprensión que pudieran tener al respecto. También se pueden bloquear algunas aplicaciones que puedan ser nocivas y limitar el uso de datos. La sobreexposición a estos contenidos pueden generar en los niños pensamientos y comportamientos inadecuados, además de existir la posibilidad de la normalización de estas conductas. Es por esto que es necesario supervisar, orientar y educar en el uso de la tecnología, ya que los niños no deberían estar conectados permanentemente a la computadora, tableta o celular, ni cambiar sus redes sociales por relaciones virtuales. Para conocer más sobre este tema, en esta sesión tenemos el honor de recibir a un especialista en el manejo cognitivo-conductual de niños y adolescentes, quien muy amablemente compartirá con nosotros un poco de su experiencia a través de la conferencia Internet. ¿Por qué debemos proteger a los niños? La licenciada Adriana Flores López tiene una maestría en psicología con enfoque cognitivo-conductual, egresada de la Universidad del Noreste. Cuenta con una especialidad internacional en terapias de esquemas tempranos, especialización en terapias contextuales, entrenamiento en liderazgo transformador, taller El manejo cognitivo-conductual en anorexia y bulimia, diplomado en emociones, cognición y educación con niños y adolescentes, certificación en terapia de aceptación y compromiso, certificación en la terapia de escucha, diplomado en neuropsicología clínica pediátrica. Damos inicio a la plática. Papás, si tienen alguna inquietud o pregunta durante la plática, pueden escribirle en el chat de la reunión o durante la sesión de preguntas pueden abrir su micrófono para expresar sus comentarios. Licenciada Adriana Flores, sea usted bienvenida a nuestra comunidad Ibero. La escuchamos con atención e interés. Gracias. Buenas tardes. ¿Sí me escucho bien? Perfecto. Sí. Entonces, vamos a empezar hoy con un tema que creo que es muy importante, siempre lo ha sido. Sin embargo, la pandemia ha hecho que tome mayor relevancia, ¿no? Y más porque no hay otra manera en la que a lo mejor nuestros hijos, no importando la edad, sean muy pequeños o ya estén llegando a la preadolescencia o adolescencia. ¿Por qué? Porque al final Internet ha sido la ventana al mundo, a comunicarnos, a la escuela y también a poder educarnos, pero también a socializar, pero también para entretenerlos, porque no había opciones, ¿verdad? No teníamos a dónde ir. Entonces, lo importante es que esta ventana nos permite descubrir el Internet, como todos los beneficios que pueda tener, pero también cuáles son los posibles riesgos que podemos prevenir, ¿no? Porque al final, digo, todo tiene riesgo, ¿no? Vivir tiene riesgo, pero lo más importante es saber cuáles son estos riesgos para nuestros hijos y cómo prevenir este tipo de situaciones que ya nos comentaba la licenciada Claudia.
Entonces, la siguiente, por favor. Vamos a empezar con un concepto importante que es la salud digital. Es decir, estamos ya en una era donde lo digital es parte de nuestra vida. Es decir, todos vivimos comunicándonos a partir de la parte digital, estudiamos a través de la parte digital y todo lo que está relacionado a nuestros hijos es en base a lo digital. Entonces, esta parte que a lo mejor antes se daba de, bueno, es que el internet, es que no me gustaría que mi hijo usara la tableta, el teléfono, en realidad ya es algo que utilizan para la escuela, pero también lo utilizan para comunicarse, para jugar, para interactuar entre ellos. De hecho, me pasaba mucho hace algunos años, antes de la pandemia, ahorita debe ser más, que para un niño ya de 9, 10 años, ya que no jugara un videojuego era como que no era parte de los niños, ¿no? O sea, era como de, lo que pasa es que no juega el videojuego y en la tarde no platica con nosotros, porque ahí en los videojuegos platican. Entonces, esta parte digital se ha vuelto como la forma de, porque el niño no puede salir al parque, porque tal vez el papá trabaja, y la interacción se da de esta manera, ¿no? Como lo hacen en algunas otras redes sociales también, como Instagram, TikTok, etcétera, ¿no? Entonces, lo más importante es que nosotros como adultos tengamos estos elementos de salud digital primero, es decir, cómo podemos cuidar la salud digital y después podamos ver cuáles son estos riesgos. La siguiente, por favor. Entonces, esta salud digital es la forma en que nosotros usamos la tecnología de la información, es decir, todas las TIC, y la manera en que estas nos ayudan o nos perjudican, dependiendo de cómo vamos a utilizarla. Entonces, esta parte es muy interesante porque entonces sería que el medio ya está, las tecnologías de la información existen, está absolutamente toda la información, diría mucha gente que conozca, es como San Google, ¿no? Yo abro y entonces yo nada más escribo lo que quiero saber, lo que quiero aprender, y la información se da de forma automática. Pero la parte más importante y la más difícil para los niños es que la información cualquiera la puede poner en la red. La información es libre, yo puedo subir el video que yo quiera, yo puedo subir la información que yo quiera. Entonces, lo más importante es esto, mi hijo no tiene el criterio para determinar si esta información le ayuda o le perjudica. Por ejemplo, me pasó una vez, llegó un niño que tenía un hermanito más grande y entonces ellos les llegó como un correo que venía información inapropiada para su edad, ¿no? Entonces los dos vieron esta información y fue un impacto tan grande para ellos en cuanto a la situación emocional que tuvieron que trabajarlo durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque a lo mejor mamá les permitía tener la tablet ahí y fácilmente ellos abrían cualquier archivo, cualquier correo que era un virus y entonces les trajo toda esta información, ¿no? ¿Por qué? Porque al final cualquiera puede integrar cualquier información, pero nosotros estamos muy confiados de que la información en Internet, es decir, no vemos esta parte que perjudica, ¿no? O sea, es como está ahí, sin embargo, no somos conscientes de que está ahí esta parte que perjudica. ¿Y cómo es que puedo hacer algo para, sí, tomar lo bueno que tiene Internet, porque tiene muchas habilidades, podemos aprender muchísimas cosas, habilidades, tutoriales, pasar exámenes, ahí viendo la forma en que puedo hacer bien un problema matemático o adquirir un nuevo idioma, ¿no? Sin embargo, sí es muy importante que como padres nos demos cuenta qué podemos hacer con estas cosas que nos perjudican. La que sigue, por favor. Entonces, fíjense, es muy importante cuáles son los riesgos. Es decir, por lo general, los niños, no sé si suceda con sus hijos, pero la mayoría de los niños o adolescentes que yo conozco quieren tener el tiempo libre para poder jugar o para poder estar en sus redes sociales. Ese es su ocio. O sea, en realidad es lo que ellos creen que es el descanso, que es la forma recreativa que tienen.
Sin embargo, esto es en el desarrollo del niño, en la parte del desarrollo, es necesario que el niño tenga actividades de ocio que tengan que ver con movimiento, que tengan que ver con interacciones sociales reales, porque si están interactuando, ¿no? Si están platicando con otros niños o con otras personas, ¿no? Porque hay diferentes juegos que tú estás viendo que a lo mejor está caminando y llega un mensajito por ahí y dice, ¿quieres jugar a no sé qué? Y llega un mensajito y la interacción es totalmente social, o sea, si están platicando con otras personas, pueden ser personas mayores, menores, de edad, y entonces esta parte social se está cubriendo. Ahorita vamos a hablar de los riesgos de esto, ¿no? Se está cubriendo, sin embargo, los niños están perdiendo la interacción de forma natural. A algunos les pasa en esta parte ahora con la parte de la escuela en línea, es que me da pena prender la cámara, me da mucha pena que me vean, ajá, esta parte en donde el que los vean, el que estén ahí, es algo difícil para ellos. Estamos perdiendo esta parte de la interacción uno a uno, entonces eso es algo que también es importante que podamos seguir fomentando. También es importante equilibrar el uso de la tecnología con juegos e interacciones como familia. ¿Por qué? Porque muchas veces están ahí y es como de, bueno, está tranquilo, ¿no? Ya no está dando lata, mira, todo el día anduvo aquí para allá, o está cansado, tantas tareas que le encargaron en el classroom, déjalo que esté ahí. Sin embargo, se pierde la interacción familiar, se pierde el juego, se pierde el que puedan platicar, ¿no? O están ahí con el juego y están, sí, no sé, ¿no? O sea, porque no quieren seguir la conversación porque a lo mejor eso interrumpe, pues, lo que estén viendo de forma digital, o estén jugando algún videojuego, simplemente esto. Entonces es muy importante seguir equilibrando, ¿no? Hay que promover esta interacción familiar. ¿Y por qué? Porque también a nosotros como la salud digital, aquí tengo mi celular y a veces también estoy cenando y me llega algo del trabajo, y entonces también para mí como papá es cómodo, ajá, también para mí como papá es cómodo que a lo mejor ellos estén en las redes y a lo mejor yo también estoy en mis redes sociales o también estoy trabajando de forma digital, y esta interacción se va perdiendo, ¿no? Se va perdiendo y simplemente vamos realmente perdiendo estos momentos que muchas veces no son tantos de realmente conectarnos con nuestros hijos. Y es importante también diversidad de actividades. Decían las personas, es que estamos en pandemia, no podemos hacer muchas actividades físicas. Bueno, justo el internet tiene esta parte de beneficio. Tú le haces clic y quieres hacer yoga, tú le haces clic y quieres ver ejercicios funcionales, y ahí están todos estos elementos. Entonces, sí hay, sí existen, sin embargo, sí implican muchísimo más, a lo mejor esfuerzo por parte de nosotros como papás, que bueno, ya es un trabajo difícil, pero bueno, nos puede ayudar a equilibrar, ¿no? Para que realmente las tecnologías de la información no sean las que dominen. La que sigue, por favor. Como les decía, esta parte de la socialización es tan importante y vamos a ver cómo es que las tecnologías de la comunicación y de la información influyen en esto. ¿Qué aspectos positivos existen? Es decir, ya internacionalmente los niños tienen, de acuerdo a las Naciones Unidas, el derecho a tener internet y a estar comunicados. Realmente ya es un derecho humano el que la persona tenga este servicio. Y eso habla de que entonces todos vamos a tener que aprender a movernos en estas tecnologías de la información. ¿Por qué? Porque esto nos permite conectarnos al mundo exterior, poder conocer otras personas, otras culturas, o sea, realmente habla mucho de conocer y comprender todo lo que está pasando alrededor. Sin embargo, pareciese que el hecho de tener toda esta información, ¿no? O sea, es decir, estoy conectado, puedo saber de todo lo que pasa en el mundo, no genera realmente un conocimiento educativo. O sea, es decir, sé mucho, pero realmente no estoy aprendiendo, ¿no? O sea, realmente no estoy reflexionando sobre lo que estoy haciendo. También el problema del uso de los datos personales, que pueden tener, que pueden tomar de nosotros. Por ejemplo, como les decía, hay ciertos videojuegos, no sé si ustedes han visto, o hay ciertas aplicaciones
que para poder entrar tiene otro vínculo. Entonces, pues obviamente el joven o el niño no se fija, le da clic. Y eso puede generar un virus que extrae información de la computadora de mi hijo y entonces la otra persona puede tener esta información, ¿no? Otro es el contenido inapropiado. Y no vamos a hablar a lo mejor en la cuestión solo sexual, ¿no? Vamos a hablar también en cuestiones de violencia, ¿no? En cuestiones de la forma en que están tratando a los animales. O sea, mucha información que va en contra de los valores que tal vez yo estoy fomentando en mi casa, ¿no? O lo que yo estoy fomentando en mi familia. Entonces, esta parte es muy importante porque al final, una frase que a mí me encantó en un libro que leí, creo, hace muchos años, es que tú dejes a tu hijo solo en internet, es como si lo dejaras en la calle a las 12 de la noche, solo. Es igual. ¿Por qué? Porque hay tanto peligro, hay tantas personas que simplemente pueden llegar a mandarle información, a hablarle, a sugerirle. A mí me pasó en la pandemia que llegó una paciente mía, no era tan chica de edad, pero sí era pequeña, era menor de edad, que justo se sentía muy mal en la pandemia, no se sentía comprendida, y lo que pasó fue que una chica con la que también jugaba en los videojuegos, en donde platican y ellos hablan de que se hacen familia, ella me empezó a explicar que en los juegos la gente se empieza a hacer familia. Su familia, que era esta chica que vivía en otra ciudad, le dijo, bueno, si no aguantas a tus papás, no te preocupes, te voy a depositar dinero. Me depositó un dinero, no sé de qué manera lograron hacerlo a través de internet. Ella agarró un camión y se fue a la ciudad de la otra chica. Pero ella mandó un mensaje a su hermano despidiéndose, diciéndole que se va a ir, pudieron interceptarla y pudieron ir por ella, ¿no? Entonces, este contenido, estos juegos, estos riesgos, realmente son algo que no miramos porque entonces no sabemos que nuestro hijo, al estar frente a la computadora, al estar frente a un videojuego, al estar en un lugar en donde todo el mundo pasa y puede hacer lo que quiera, porque en realidad tenemos muy poco, hay muy poco de seguridad digital. La policía virtual tiene muy limitado esto. Entonces, realmente no estamos tan seguros en internet. Sí, parece que sí. Sí, parece que están en casa. Sí, hacen menos ruido. Sí, están más seguros porque los estoy observando, pero no estoy mirando qué información, con quién están platicando y qué están haciendo realmente. Entonces, esa es la parte más importante. Hay una recomendación que justo hicieron las Naciones Unidas, porque toda esta información de las Naciones Unidas es una nueva información que se planteó para este año por la pandemia y decían, no podemos permitir que nuestros hijos menores de edad tengan el uso de las TICs sin supervisión. No podemos permitir que estén solos en las redes navegando porque no sabemos quién está ahí. Tienes que estar tú ahí vigilando, ya sea, no podemos estar ahí, pero como decía la licenciada, hay muchos programas espía, le llaman. Los programas espía es que yo puedo abrir el celular, mi celular se contacta al móvil de mi hijo, a la computadora y yo puedo inmediatamente saber qué está viendo, quién le está hablando. Y es esta parte en donde él tiene el derecho, según las Naciones Unidas, al acceso a Internet, pero sin embargo nosotros tenemos la obligación de cuidar qué es lo que hace en Internet. ¿Por qué? Porque al final, como yo les decía, están solos ahí y cualquiera se puede acercar a hacer lo que sea. Entonces es como si no pudiera decir yo, pues entonces tendría que vigilarlo, ¿no? Y realmente ser consciente de que si no lo vigilo, cualquiera podría hacer lo que sea con mi hijo en la red. Es algo muy fuerte para mí, porque realmente a la edad de que tienen los hijos, cuando son niños o jóvenes, son muy vulnerables a este tipo de cosas. La que sigue, por favor. Entonces es muy importante manejar esto, es decir, darnos cuenta que en realidad los niños son indefensos ante el Internet, que en realidad no tienen, a veces los niños
y jóvenes creen mucho lo que les dicen, ¿no? Entonces, si creen que como la chica esta, sí, tus papás son terribles, mira, es que ellos no te entienden, yo aquí te voy a entender, ¿no? O no, mira, sí, claro, por supuesto, ven acá, te voy a regalar esto porque tu familia no tiene dinero, yo te lo voy a dar. Los niños lo van a creer, ajá, realmente. Y hay muchos estudios de sociología, no sé si los hemos observado en internet, estos que dicen, le dices al hijo, ¿no? Si viene alguien con un perrito, con un dulce, no te vayas con él, ¿no? Y lo primero que hacen, se van, llega la persona con el perrito y el dulce y el niño se va, ¿no? O el joven se va. ¿Por qué? Porque son indefensos, porque creen, porque todavía, aunque los veamos que son tremendos y nos contestan y creemos que son muy firmes, realmente son muy vulnerables porque todavía son pequeños. Si a nosotros como los adultos nos pasa, ¿no les ha pasado que hay fraudes? Que llegan y te hablan y te dicen y dan los datos. Si nosotros como adultos caemos en estas situaciones, ¿cuánto más un niño que no tiene la experiencia, ¿no? Y que de alguna manera confía, si en el juego él es su familia, confía si ve una foto de alguien que le está prometiendo algo. Entonces esta parte es muy importante, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí? Levanten sus manos virtuales si van bien. Muy bien, ¿cómo se van sintiendo? Excelente. Muy bien. Gracias. Vamos a continuar. La que sigue, por favor. Entonces, hay diferentes daños que puede haber si nosotros no tenemos salud digital. Uno de ellos es un daño muy básico, la postura. Es algo físico, ¿no? ¿Por qué? Porque una mala posición en el uso del Internet puede generar muchas consecuencias físicas, por ejemplo, el sedentarismo, la obesidad, el sobrepeso, ¿no? Que son situaciones de salud muy importantes y que no le van a permitir a mi hijo tener una interacción normal o que no le van a permitir tener o presentar dificultades. Entonces yo diría, bueno, está perfecto, él está ahí, está tranquilo, pero no, en esta parte es el desarrollo requiere físicamente, mi hijo necesita movimiento, necesita sacarle energía y el estar solo sentado ahí no le va a permitir esta parte. La que sigue, por favor. En la mente, ¿qué es lo que sucede en la mente? Hay un nuevo, digamos que trastorno, que le llamamos los niños POMBIS, porque ese trastorno se llama bumping. Es decir, el uso excesivo de los dispositivos antes de dormir, toda esta iluminación que se da con los celulares, los portátiles, las tablets, genera por lo general problemas muy fuertes en relación al insomnio. Empiezan a tener dificultades para dormir porque digamos que está el cerebro muy activo. Entonces, esta parte es importante porque obviamente el niño necesita un tiempo especial para dormir, para que pueda crecer físicamente, para que se pueda sentir, para que no empiece a tener ansiedad, para que no empiece a tener depresión, porque todos estos problemas de rutina empiezan a generar estas situaciones de dificultad, ¿no? Puede generar este mismo proceso, tensión ocular, pérdida de la audición, porque también utilizan los audífonos muy altos, daños en el sistema. Listo, ¿ya me pueden mirar? Sí, todo bien, gracias, licenciada Adriana. Excelente. La que sigue, por favor. Esta parte me pareció muy interesante porque también como afecta la mente el uso de estas tecnologías es que el niño sufra daños recurrentes en la memoria. ¿Por qué? Porque empezamos a trabajar desde una manera superficial. Es decir, no se han dado cuenta, pero empiezan a leer ellos, empiezan a leer, a decir, bueno, copio y pego, y no me importa que estoy copiando y que estoy pegando, solamente estoy generando información. Y entonces saltan de página en página sin digamos que tener un orden y eso empieza a tener dificultades en ellos
en sus procesos relacionados a la memoria a corto plazo, a la memoria de trabajo, al análisis y comprensión de la información. ¿Por qué? Porque no permitimos que el cerebro active la memoria a largo plazo. A ver, ¿qué es esto? ¿De dónde viene? ¿Qué está pasando? Entonces los niños empiezan a tener, o jóvenes, dificultades en cuanto a memorizar o a leer. Ay, no, es que no le entiendo nada. Ay, no, es que a mí no se me queda nada. Pero tiene mucho que ver con que en realidad están tomando la información y simplemente no la están analizando y no están permitiendo que el cerebro trabaje, ¿no? Ahí está. No, luego así me dicen a mí, no, pues es que ahí está, entonces debe estar bien, ¿no? A ver, no, pero tienes que leerlo, ¿no? O sea, tienes que leerlo para identificar si sí está haciendo. Entonces vemos cómo es algo que les va a repercutir también en la parte académica, ¿no? En esta parte en donde no están haciendo el trabajo cerebral adecuado para analizar la información y realmente activar el cerebro y permitir poder entender y memorizar la información. La que sigue, por favor. Existe un deterioro en lo social. Esta parte es muy importante y les voy a platicar el resultado. Yo tengo un paciente ya grande, yo creo que debe tener casi unos 30 y tantos años, no es un pequeño, pero él es de los primeros que empezó a jugar con videojuegos. Él me platica en base a su experiencia que su mamá y su papá le permitían jugar videojuegos durante todo el día y toda la noche cuando él era adolescente, como 11, 12 empezó, y no había problema porque salía bien en la escuela y en las vacaciones y fines de semana se la pasaba ahí. Pero sin embargo empezó a tener dificultad para comunicarse con los demás. Empezó a tener dificultad para sentirse bien consigo mismo, y entonces en vez de enfrentar eso, lo que empezaba a hacer era, pues no voy a jugar, ahí nadie me juzga, ahí no hay ningún problema, y entonces empezó a tener dificultad para socializar con los demás. Cuando les platico, por eso les platico en el futuro, ahorita para él es muy difícil conectar con las personas. Dice que sería mejor que existieran personas virtuales, ¿no? Con las que pudiera interactuar, casarse y hacer diferentes cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque la parte social es una habilidad. Es decir, si los niños tienen dificultad para comunicarse, si los niños tienen dificultades para sentirse bien con ellos, necesitamos enfrentarlos a ello, a estos, y buscar soluciones y buscar formas en que lo puedan hacer. Y al final yo digo, bueno, no socializa, pero bueno, ahí está entretenido, ¿no? La parte social es muy importante porque al final, si lo vemos en relación, bueno, a nosotros, ¿no? En la parte familiar empiezan a dejar de platicar, empiezan a dejar de interactuar y entonces dejamos de conocerlos, ¿no? La parte social es muy importante y es algo que también tenemos que regular, porque a veces solo regulamos que haga la tarea y que no haga la tarea, que le pegue a su hermano, no le pegue a su hermano, ¿no? Pero no regulamos esto que es tan importante como es la habilidad social. Entonces, las nuevas tecnologías nos ayudan a nosotros para refugiarnos. Y yo lo veo con nosotros como adultos, que luego lo hacemos, ¿no? Estamos en un evento social y yo veo que si la gente no quiere socializar, saca el celular, ¿no? Ahí hace como que está viendo, ¿no? En vez de platicar con el que está al lado, decir, ay, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿No? Y a lo mejor ahí tengo nervios, ansiedad. Entonces, si yo no empiezo a darme cuenta qué dificultades está teniendo mi hijo a causa de estar mucho tiempo en la red o porque se le dificulta por sí mismo, puede ser que el celular pueda ayudarme a deteriorar esta habilidad del celular o las tecnologías en general, los juegos, o que esto le lleve, por usarlo mucho, a ya no tener contacto social. Y es que, ¿saben qué? Yo siempre se los digo a los jóvenes y a los papás. Nosotros somos aburridos en la vida real. La red está padrísima, la red brilla, la red tiene colores, la red te da premios, te da monedas, te da niveles. La vida no es así, la vida es más difícil, ¿no? Ahí no te dan premios, ni monedas, ni todo brilla. Entonces, el que el niño vea la parte digital como esta tentación, ¿no? Que te genera tantas
buenas experiencias, empieza a hacer que el mundo se vuelva aburrido. Entonces yo tengo que enseñarlo que aunque el mundo real no se vea tan divertido, no sea tan reforzante, tengo que llevarlo a que tenga esas experiencias. Que no es fácil, no. Porque no sé, para mí, cualquiera que esté en los juegos o en las redes y tú le quitas el dispositivo, es como si muriera. Yo siempre les digo, pues parece que alguien te está matando, porque es como de, no, lo necesito, y bueno, ¿por qué? Porque en realidad están necesitando estos reforzamientos, ¿no? Es algo muy importante, pero eso no implica que yo no tenga que ser firme y le diga, si lo necesitas, si lo puedes tener, es un derecho. Sin embargo, también tienes que socializar de forma en vivo, dicen algunos de mis pacientes, si tienes que socializar en vivo para que puedas aprender estas habilidades. Porque al final, pues sí, estamos haciendo todo de forma digital, pero eso no va a cambiar la interacción. Vamos a seguir interactuando de forma humana. La que sigue, por favor. También existen distorsiones y errores en el tiempo y la amnesia, es decir, el estar en el dispositivo me desconecta, entonces yo me conecté, dije que iba a estar 1 hora y es de noche, y ya no supe qué pasó, y entonces ya no hice la tarea, y entonces se me perdió el tiempo, ¿no? Esto puede estar acompañado de dolores intensos de cabeza o amnesia, es decir, olvida lo que está pasando porque digamos que empiezan a actuar de forma automática. La que sigue, por favor. En la actualidad se ha trabajado, de acuerdo a esta información que les digo, un nuevo término que se llama infoxicación. Es decir, lo que hablábamos un poco, de que los niños y los jóvenes están ante una sobrecarga de información. Y esa información realmente no aporta ningún conocimiento específico. O sea, saben de mucho, pero realmente no saben de nada. Ajá. Y entonces esta información no es un aprendizaje y lo vemos, ¿por qué? Porque entonces empiezan a hablar de muchos temas, ¿no? De temas diversos. Tú quieres hablar sobre alguna forma de resolver algo y ellos te pueden decir, no, sí, pero es que Google dice que esto, que esto, que esto, que esto, que esto. Entonces al final ellos creen que siempre tienen la información, ¿no? Y no dudan de la información. Y esa es la parte que más miedo nos puede causar como padres. Que los niños, al creer que la información que está en internet es real y no duden de ella, realmente yo tengo que enseñarles a separar. A ver, no porque esté en la red significa que está bien, ¿no? Y también, cuáles son las preguntas de criterio, ¿no? A ver, ¿quién lo escribió? ¿De qué fuente es? Puede ser que sí, pero bueno, vamos a buscar a esta persona, ¿será que exista? Esto que estamos haciendo en solo la información nos va a ayudar a que él diferencie también la información en videojuegos, que diferencie la información en algún chat que yo tenga, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces voy a empezar a enseñarlo a dudar, ¿ok? No toda la información es real, porque al final esa es la parte, ellos creen que está ahí, y sí, mucha de la información es real, sin embargo yo tengo que enseñarles a utilizar su criterio, ¿no? Para que ellos puedan ir diferenciando, ¿no? Hay un chiste que hago yo con mi hijo, él juega videojuegos, él es pequeño, tiene 4 años, le digo, oye, ¿este le va a pegar? ¿Cómo que le va a pegar? No, le va a pegar en el videojuego. En la vida real nadie le debe pegar a nadie más. Ah, bueno, sí, en el videojuego, sí está bien. O sea, él me diferencia a mí que está en el videojuego porque es diferente, ¿no? Pero esta parte es muy interesante, ¿por qué? Porque hay muchos niños y jóvenes que no diferencian, ajá, qué es un videojuego, qué no es un videojuego, ajá, qué realmente es la vida real o no. Y a veces sorprende, por ejemplo, esos videos de TikTok, ¿no? Que salen y uno dice, ay, eso no es real. Y sale cosas inclusive de terror y te dicen, no, sí es cierto, es que pasó, porque mira, ahí está. Pero pues tú les tienes que enseñar que también hay trucos, ¿no? Digitales, ¿no? También se empatan las imágenes, o sea, lo tienes que enseñar a dudar, a que diga, no porque la información está ahí,
por ejemplo, me pasa mucho con las señoritas, los hombres casi no, pero con las niñas o las señoritas, el hecho de Instagram, ¿no? En Instagram salen las mujeres, pero parecen modelos, ¿no? Y entonces hay como esta parte en donde, oye, lo que pasa es que hay filtros, ¿sabes? Lo que pasa es que recortan la información, mira, aquí están, estas son las apps que usan, o sea, la realidad no es así. Entonces las niñas empiezan a decir, es que yo quiero estar así, y dejo de comer, y hago esto, cuando la realidad es que la persona no está así, ¿no? La persona ha sido truqueada, como le llaman, para percibirse así. Entonces esta parte es muy importante porque entonces yo tengo que enseñarlos a que esta información que está ahí la puedan, digamos que criticar, ¿no? Que puedan decir cuál sí me puede servir, cuál información es real y cómo puedo saber que esta información es real. Y no estoy hablando de que sean niños grandes, desde que son pequeñitos nosotros podemos enseñarles este tipo de criterio, ¿no? La que sigue, por favor. Algo también importante que afecta en la parte de la tecnología de la información es cuando pasa esta parte que hablábamos, que yo les decía del reforzamiento, es decir, cuando un sujeto empieza a volverse dependiente, es decir, que el uso de las tecnologías empiezan a hacerse una adicción. ¿Y por qué? Porque lo que hacen los videojuegos, lo que hacen las apps, lo que hacen todos son centros de recompensa. Y se empiezan a activar neurotransmisores como la dopamina. Y entonces estos están relacionados al placer. Entonces, la adicción es que yo necesito que la dopamina se libere y por tanto necesito estar en este videojuego que me empieza a dar regalitos, o que me empieza a dar monedas, o que necesito que me den ese like, ¿no? O necesito que realmente me den me importa, ¿no? En alguna otra aplicación. Es decir, que yo ya necesito saber cuántos likes tengo. Entonces, esto se vuelve una adicción y entonces ya la actividad la estamos haciendo porque necesitamos realmente realizarla. No porque sea un hobby, un ocio pequeño, ¿no? Como algo que es parte de nuestra vida, sino se vuelve un problema o una patología. Muy bien, vamos con la que sigue, por favor. Gracias. Entonces, ¿cuáles son los peligros de estos avances tecnológicos? ¿Quién tiene un peligro en las redes sociales? Todos. Todos estamos expuestos. Si tenemos un smartphone, una televisión inteligente, tenemos cualquier peligro. Acceso a contenido sexual o de abuso infantil, o contacto con agresores sexuales contactando a niñas y niños. La que sigue, por favor. Entonces, los factores de riesgo en los niños específicamente es la reputación digital, el ciberbullying y el grooming. Entonces, la reputación digital es algo muy importante. La que sigue, por favor. ¿Por qué? Porque digamos que en la red somos, ¿no? Entonces, al final como tenemos... Gracias. La que sigue, por favor. La que sigue. Gracias. Entonces, es muy importante saber que aunque esté en la red, aunque nadie me pueda ver, al final la identidad de los niños se da a través de lo que el otro hace. La parte de la socialización es muy importante. Las amistades, las relaciones, entonces lo que yo haga en la red al final es muy importante. Yo tengo que concientizar a mi hijo en dos aspectos. Uno, de lo que subo en la red en realidad está hablando de mí, ¿no? Y otro es lo que yo escribo en la red también está hablando de mis valores. Entonces, no sé, yo veo muchos comentarios en la red donde, por ejemplo, lo dice ahí en la imagen, estás gorda, pareces una vaca, te ves tan fea. Y lo hacen adultos, ¿no? O sea, lo ven adultos. Entonces, cuanto más que los niños estén aprendiendo esto, se estén hablando así de esta manera y sobre todo que lo único que hacen es que al final la reputación digital es algo que queda para siempre. Los mensajes no se borran, mucha información es simplemente de la red.
Y entonces esa parte es algo que va a marcar su reputación, es algo que es importante también trabajarlo con ellos. La que sigue, por favor. ¿Cómo podemos ayudarles a trabajar en esta parte de la reputación? Es decir, podemos enseñarle a revisar bien las publicaciones y cuáles son las repercusiones que van a tener antes de enviarlas, ¿no? Ok, sí, bueno, quieres ponerle esto, quieres publicar esto, pero ¿qué repercusiones va a tener esto en tu vida o para otra persona, no? Fomentar la empatía. Algo que no tiene el Internet es que no hay empatía. Creemos que como es una foto, creemos que porque no nos ven, no están sintiendo, ¿no? Y es muy importante que trabajemos en qué sentiría la persona, ¿no? Si estoy escribiendo esto. Revisar mucho los ajustes de privacidad de las redes sociales, limitar el acceso a publicaciones. Realmente tengo que saber de redes. Ya no está permitido que yo no pueda saber de redes. Es decir, yo tengo que volverme un experto en redes para saber. Ok, otra vez se está cortando. Sí. No, te escuchamos bien, pero Ok. si te vuelve a ocurrir, tal vez tengas alguna otra opción de acceso. Ok, perfecto. Gracias, muchas De gracias. nada. Entonces, revisar las publicaciones que etiquetan, que los que están haciendo. Es decir, en realidad yo tengo que estar ahí. Es como si ustedes llevaran a su hijo al parque y no estuvieran ahí. Estar en las redes, revisar cada una de las cosas que está haciendo mi hijo, qué publica, qué no publica en privado. Y te van a decir, es que es mío, es que no, es que confía en mí. ¿Tú dejarías a tu hijo solo en un lugar que no conoces por la noche, aunque confiaras en él? Yo creo que no. Entonces esa parte es muy importante. ¿Qué está haciendo? ¿Con quién lo está haciendo? ¿Y qué está haciendo? Que esto nos lleva a la siguiente diapositiva, por favor, que es el ciberbullying, ¿no? ¿Cómo están expuestos los niños a este acoso? ¿Por qué? Porque a lo mejor hay padres que no están cuidando la empatía, no están cuidando lo que hacen sus hijos. Entonces hay muchas publicaciones para humillar, para hacer sentir mal al otro, entonces que tengan la confianza también ellos de si algo así te está pasando, ¿no? Puedes llamarme, puedes hacer esto, estas son las opciones que tú tienes, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las consecuencias del ciberbullying? Las consecuencias son el ausentismo escolar, el abuso de sustancias para la salud que los hagan aliviar, sentirse mejor, depresión, ansiedad, baja autoestima, cambios de comportamiento, tener problemas con los padres o incluso el suicidio. Hemos visto mucho en las redes esta parte, ¿no? Es que fue tanto el acoso que se dio, películas, ¿no? Y nos parece ajeno, ¿no? Nos parece como, bueno, es que a mi hijo no le está pasando, pero tengo que yo ser muy consciente que hay ciertas edades, la preadolescencia, ¿no? Por ejemplo, que cuando los hijos se cierran, no quieren contar. Entonces ahí es donde yo tengo que investigar, saber. Yo recuerdo cuando era pequeño me decía, es que con quién vas, a casa de quién, yo no conozco a tus papás, dame su número de teléfono, ¿no? No me permitían ir con nadie más. Igual es esto, es decir, en cada red, en cada mensaje yo tengo que entrar a ver quién está hablando con mi hijo y qué le está diciendo. Lo está haciendo sentir bien, lo está haciendo sentir mal, tal vez no me lo dice, no es valiente para hacerlo, está triste, lo han amenazado que algo me puede pasar a mí, porque puede ser que los mismos niños hagan esto y ellos lo crean. Entonces es muy importante esto porque tenemos que estar ahí, que no se sientan solos y que nosotros tampoco nos sentamos confiados de que como están ahí al lado, nada malo les va a suceder. La que sigue, por favor. Entonces es importante que ustedes trabajen en esto, mantener la socialización al mínimo, es decir, todos los mensajes de chat deben ser filtrados por ustedes. Nada puede pasar sin que haya un filtro, aunque se vean grandes, aunque ellos digan, aunque se lo merezcan porque saquen 10, no es que no confiemos en ellos, es que no confiamos en dejarlos en las redes solos. No son ellos, no tendría que ver con ellos no tienen por qué saber porque son pequeños. Ellos no tienen los criterios de madurez, neurológicos, emocionales. Entonces es muy importante que también esto nos quede claro a nosotros. Explicar los conceptos básicos del comportamiento correcto, incorrecto en Internet.
¿Qué pasa con mentir? ¿Qué pasa con guardar secretos, no? ¿Qué tanto hace alguien daño en línea, no? Realmente ser objetivos, es que puede pasar esto, ¿no? No como para asustarlos, pero sí para darles un marco de lo que podría pasar. Y no compartir contraseñas. Esta parte me pareció interesante porque en la mayoría de las situaciones de ciberbullying tienen que ver con que comparten su contraseña para alguna tarea o algo y los niños aprovechan y ahí empiezan a decir que ellos dijeron cosas, a tomar fotos, información privada. Entonces esta parte es muy importante porque a veces los niños lo ven como juego, a la mejor, están jugando, es la red, no pasa nada. Por eso yo tengo que estar muy alerta y muy atento. La que sigue, por favor. Disculpe. Vamos a ver ahora el grooming. Es decir, el término se refiere a prácticas online de adultos que tratan de ganarse la confianza de los menores con el fin de tener imágenes sexuales o de acoso o de explotación sexual. Esto es algo muy importante y es algo que a lo mejor no queremos ver. A mí me pasaba mucho esta parte en donde algunos de ustedes dirán, bueno, juego en internet, ¿no? Y en el juego yo puedo platicar con otras personas, inclusive niños, ¿no? Y entonces yo les puedo pedir, yo puedo platicar como si estuviera con ellos al lado, sin problema. Y esta parte es muy importante porque al final es un ciclo. La violencia es un ciclo. El aprovecharse de un niño es fácil. Y si está ahí, si todo el tiempo está ahí y si parece que es seguro, entonces esta parte es muy importante que ustedes conozcan todos estos riesgos y puedan estar al pendiente de esto. El que sigue, por favor. Es decir, enseñarles qué debo hacer, ¿no? Pues, ¿qué está pasando si alguien me empieza a pedir cosas que no quiero? ¿Qué es lo que puedo hacer si no está nadie en casa, ¿no? Es decir, puedo yo trabajar en la privacidad de sus perfiles, ¿no? ¿Qué videojuegos están jugando? ¿Con qué tipo de edad es para el videojuego? ¿Es para su edad? ¿No es para su edad? Decirles que no puedo acceder al chantaje de alguien, aunque le esté diciendo que va a matar a sus papás, porque así son los chantajes, que algo malo les va a pasar. Imagínense la responsabilidad que tiene un niño al ver que el adulto va a hacer esto y cede, ¿no? Da estas imágenes, hace este tipo de cosas, va a ver a las personas porque en realidad está cuidando a su familia, ¿no? Revisar mucho que tengan antivirus, porque por ahí entran los virus y empieza a entrar la información o a robar información. Y todo lo relacionado a este tipo de cosas, pues obviamente la parte virtual de la policía virtual, tener evidencias, ¿no? Para poder. ¿Qué consecuencias tiene esto? La que sigue, por favor. Serían, pues obviamente, daño psicológico, daños físicos, daños a nivel familiar. Entonces, esta parte es algo que yo creo, como decía la licenciada Claudia, estamos como muy confiados, ¿no? Muy confiados en que está seguro ahí, pero creo que es donde menos seguro está. ¿Por qué? Porque hay miles de personas platicando con ellos, hay miles de trampas que están ahí, que parece que son, pero no son. Entonces esta parte es muy importante en ese aspecto, porque al final ahorita lo que vende es la información. Y entonces lo que los demás quieren es información, y si se dan cuenta, la información actual no es apropiada, es inapropiada. Ahorita está de moda lo inapropiado, las groserías, lo que sale fuera de la norma. Entonces eso es lo que van a estar viendo en internet. La que sigue, por favor. Entonces es muy importante enseñarle a los niños a no dar esta información, videos, nada, dónde vives, dónde está, quién está contigo, a qué horas llegan, dar las contraseñas de nada, de mis tarjetas, mantener ninguna privacidad, dar tu nickname, pero no des otra información, porque pues a lo mejor es su amiguito en la red, ¿no? O a lo mejor es alguien que confía. La que sigue, por favor. Entonces, se le recomienda a los padres para la salud digital siempre ser el ejemplo para sus hijos. Es decir, ustedes también tener hábitos saludables digitales, cuidar sus horas de sueño,
todos promover las actividades al aire libre y tener en nosotros valores como empatía, igualdad, respeto y por todos los derechos de los demás. Tener, eso es muy importante, normas sobre el uso de las TICs, es decir, no, las TICs no vinieron a ayudarnos en nada, no nos salvan a no aburrirnos y tampoco nuestros hijos están sufriendo por estar encerrados, estamos cuidándolos de que estén seguros, pero no pasa nada si se aburren un momento, no pasa nada si no tienen nada que hacer, no por eso tendrían que tener algún dispositivo. Necesitamos dejarlos que hagan, que agarren la tierra, que agarren plastilina, que se aburren para que puedan crear. Y es muy importante para eso las normas. Si yo digo son 2 horas máximo, son 2 horas máximo, llueva, truena, relampaguee, suceda lo que suceda, ¿no? Ok, sí, es que están cortando la luz por aquí, disculpen, no sabía que iba a haber cortes de luz. Pero ya aquí estoy. ¿Me escuchan bien? Sí, licenciada, la escuchamos. Entonces, al final el objetivo principal de esta plática es esto, dejarles la información más valiosa para mí saber es que todas las situaciones relacionadas a la salud digital tendrían que ver con que es un riesgo para sus hijos el que ustedes no estén cuidándola, tanto su cuerpo como su mente, como sus emociones. Y creo que al final este es nuestro principal trabajo, que ahora la pandemia nos vino a enfrentar, ¿no? Realmente estar ahí, estar al pendiente y cuidar en dónde están, qué están haciendo. Y hay muchísimas, cursos digitales, de hecho también hay muchas personas, los ingenieros, nos pueden apoyar ahí, ¿no? Los ingenieros en informática, ¿no? Me acerco a uno, me fijo cómo puedo estar al tanto de esta información, porque a veces los niños nos ganan, ¿no? Y al final ese es el punto, que no nos ganen y poder estar ahí para ellos y realmente cuidarlos de esto que es la parte digital, que es una ventaja, pero también puede ser un gran riesgo para ellos. Y bueno, eso sería todo por mi parte en cuanto a información. Interesante perspectiva presentada por la licenciada Adriana Flores respecto a la relación que existe entre lo virtual y lo formativo en el desarrollo de los niños, concluyendo en la necesidad de supervisar el uso de Internet y el tipo de contenidos a los que tienen acceso, proporcionándonos también sugerencias para su manejo en casa. A continuación, daremos espacio para que la licenciada Adriana Flores responda a las dudas o inquietudes que nuestros papás hayan expuesto en el chat, o bien si alguien gusta en este momento abrir su micrófono para hacer algún comentario o compartir alguna situación que hayan pasado relacionada a este tema, con mucho gusto lo pueden hacer. Sí, buenas tardes. Soy la mamá de Iván Francisco. Buenas tardes. Buenas tardes, mami. Sí, de ese tema de que ellos en la red de ellos hacen la cosa más fácil que en la vida real. Yo me estaba riendo porque la verdad me pasó el día del niño con mi hijo, que él quería, ¿cómo se llama el juego que quería? Un juego de Minecraft. Y que se lo compro y que llegamos a la casa que él lo está armando. De verdad me decía, mamá, es tan difícil armarlo ahí. Y le digo, pero en el teléfono tú lo haces rápido, porque no lo puedes hacer ahí. Y me dice, mamá, que en el teléfono es otra cosa. Aquí me es difícil. Y la verdad lo hizo toda la tarde, se lo pasó y lo armaron entre los dos, pero en el teléfono él hace unos edificios bien rápido, y en vida real, como me decía, sí le dio un poquito de lucha hacerlo, y la verdad ellos en eso se mueven bien rápido en las redes. Gracias, era eso que le iba a comentar. Muchas gracias. Suele ocurrir en ocasiones que la parte virtual o los juegos que utilizan los niños actualmente
desarrollan habilidades de análisis, de agilidad, todo el razonamiento no verbal, pero muchas veces descuidamos una parte fundamental en el desarrollo de los niños, sobre todo si estamos hablando de niños de pequeña edad, que viene siendo el desarrollo práctico, toda la coordinación motora, la habilidad de ensamble, la parte ejecutiva. Entonces, nos focalizamos a desarrollar ciertas habilidades, pero muchas otras que pueden ser básicas para aprendizajes posteriores se quedan rezagadas. Entonces, lo que parece muy divertido y muy fácil de manera virtual, sí, al momento de confrontarlo en la realidad, implica mayor atención, mayor dominio, mayor coordinación, tolerancia a la frustración. Entonces, a veces, como dice la licenciada Adriana, lo real parece no ser tan divertido como lo virtual. Gracias, mami. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario o alguna experiencia que nos quiera compartir? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, mamá. Soy la mamá de Valentina, primer año. Comentaba hace ratito con el papá de mi hija que en realidad Valentina no está muy involucrada con las redes sociales más que YouTube, pero pues siento que es lo peor porque se filtran muchas cosas. Mi duda era, ¿existirá algún método para yo monitorear lo que ve la niña, a pesar de que, pues sí estoy muy constante y al lado de ella viendo qué videos está viendo, que sean de niños y eso, pero nunca falta que se filtre otra cosa? Era mi duda. Muchas gracias. Ahí sería ver si tiene YouTube Kids, no sé si tiene esa aplicación. No se lo he descargado, licenciada, pero si usted ve que es más conveniente, pues lo hago porque si el YouTube, el normal, trae mucha información que no es para niños. Sí, el YouTube Kids viene con filtros para que la información sea solamente para los niños, pero aún así tenemos que estar al pendiente ahí observando, ¿no?, lo que están haciendo, pero sí es una buena opción, y en el caso de que no pueda, puede tener como hay como un programa que usted lo enlaza a su celular, y si hay alguna información inapropiada para su hijo, se bloquea. Hay como filtros, o sea, le manda la alerta y uno puede bloquear la información. Pero eso sí, los ingenieros en informática serían los que la pueden apoyar en ese aspecto, pero existen estos programas. Muchísimas gracias, licenciada. Hay un comentario en el chat, lo voy a leer textual. Me gustaría compartir que hay videojuegos para niños y como papás crees que son inofensivos, pero el contenido de los anuncios que salen durante el juego en ocasiones no es apropiado para ellos. Considero que antes de descargar un videojuego y permitir que lo manejen, hay que usarlo primero nosotros como papás. Exactamente. Incluso en ocasiones los niños están viendo caricaturas y nosotros como papás podemos pensar que inocentemente se están divirtiendo con dibujos animados, pero en ocasiones las situaciones que representan esos muñequitos animados tienen un impacto elevado para la comprensión de la edad de los niños, y a veces es necesario estar al pendiente también del contenido de ciertas caricaturas y ver la manera en que lo están interpretando los niños y dialogar al respecto, a lo mejor en un corte comercial. Bueno, ¿tú qué percibiste? ¿Qué te pareció? ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar para tratar de orientar? Porque muchas veces incluso las caricaturas que parecen inofensivas tienen altos contenidos para adultos. ¿Alguien más tiene algún comentario o alguna experiencia que nos guste compartir? Ok. Damos por concluida entonces. Clau, creo que hay un Mande. papá que levantó la mano por ahí. Oh. ¿Alguien gusta participar? ¿Alguien levantó su manita?
Si no levantaron mano, a mí me gustaría compartir algo. Como mamá de dos pequeñitos de 5 y casi 7 años, pues tratamos de estar al pendiente de ellos. Mis hijos, bueno, sí los dejamos ver Netflix, pero tienen un perfil exclusivo para ellos en donde hay puro contenido de caricaturas, ¿verdad? Y está relacionado con lo que compartía la licenciada Claudia. Aun cuando sean caricaturas, luego les permitimos, no sé, ok, tienes media hora para ver la tele. Las caricaturas que vienen ahí muchas veces tienen una amplitud de edad mayor a la de nuestros hijos. Me sucedió con mi hija la semana pasada, que empezó a ver una caricatura y me senté con ella a verla y el contenido era para niñas, yo creo como de 10, 11 años. Mi hija tiene 5. Entonces, obviamente quedó fascinada porque salían las monitas con tacones, maquilladas, con ropa pues más no usual a su edad, y entonces ella quedó impactada. Entonces traté de explicarle que aunque la caricatura era divertida y estaba muy entretenida, pues que más adelante le iba a permitir verla. En ese momento no le pareció, pero después lo entendió. Como papá sí es bien importante que estemos bien al pendiente, que aunque sea Netflix, que aunque sean puras caricaturas, que aunque sea YouTube Kids, sí sale contenido que no es apropiado para nuestros hijos. Incluso en YouTube Kids nos ha tocado a mi esposo y a mí tener que restringir aún más. De hecho, el YouTube Kids no lo ven solos, tienen que estar, ellos saben, traen una silla y se ponen por un lado y lo ven al lado de nosotros porque salen aún así. Me explicaba mi esposo que los anuncios, o sea, obviamente son pagados. Entonces pagan por un anuncio que sale en una caricatura o en un video de YouTube Kids, pero YouTube Kids no puede controlar el contenido de ese anuncio. Entonces, sí hay que tener como mucho ojo bien alerta en todo lo que ven. Y sí soy de la idea de tenerlos por un ladito cuando van a usar pues una tablet o un celular. Gracias. Gracias, Lori. Veo manitas levantadas. ¿Dos papás quisieran participar? Otra manita más. Bueno, a mí me pasó también, tengo una hija de 3 años y entonces igual pues mi trabajo es mucho en la computadora y a veces pues sí tengo que estar pues trabajando y igual que el comentario anterior, trato de que si está viendo YouTube o algo así sea cerquita de mí o sentada al lado, porque sí igual no podemos controlar pues los anuncios publicitarios y todo esto empecé a darme cuenta porque de la nada de tener un jueguito instalado, pues ya tenía 10, 11. Y entonces yo decía, ay, pues cómo se instalan tantos, pero es por tanto comercial y pues no puedo controlar los comerciales que hay. Y también me pasó hay una caricatura de los tres osos, de los polares y algo así. Y mi hija a mí no se me hacía como este, pues sí, no se me hacía inofensiva. Pero al paso de los días, cuando ella, dejó de verla, me pasaba que le empezaban a dar miedo y ya no quería verla. Entonces, igual yo no lo comprendía, pero a lo mejor en su mente chiquita y así, pues no era apropiada para ella y igual pues ya no la ve. Pero sí era algo que a lo mejor yo no podía comprender, pero ella pues me estaba dando ahí un foco de alerta de que no era para ella esa caricatura y ya pues la bloqueamos y ya no la ve, porque sí que le causaban miedo después de unos días de tener contacto con ella. Gracias. Gracias, mamá. La licenciada Adriana Flores es especialista en el área cognitivo-conductual, entonces ella podría comentarnos brevemente el impacto que tiene lo percibido con la generación de pensamientos, emociones y reacciones conductuales. Licenciada Adriana, ¿nos podría apoyar un poquito con eso? Sí, claro, porque al final es esta parte donde dice mamá que la niña, no sé exactamente qué estoy percibiendo, pero hay expresiones que tienen las caricaturas, hay palabras que tienen las caricaturas que generan ciertas sensaciones
y que al final esas sensaciones nosotros no las identificamos bien, sobre todo la niña que es tan pequeñita, pero que al generar una respuesta física, esa es la que tenemos que observar, ¿no? Ese miedo está generando una distorsión, por así decirlo, en ella, o sea, algo está interpretando que le está generando este miedo, y me parece muy interesante cómo a lo mejor mamá lo pudo observar, ¿no? Porque luego sucede con ciertos videojuegos o inclusive lo observo que ven cierta caricatura y empiezan a verse un poquito más agresivos los niños, nos contestan más o están más tristes, porque la información que yo recibo es como si fuera una programación. Ajá. O sea, la información que yo recibo me programa y me genera una emoción y me genera respuestas, ¿no? Entonces es muy importante esta parte, cuidar todo lo que yo le estoy dando, y aunque yo considere que puede ser apropiado ver las respuestas que están teniendo los niños, y sobre todo las emociones y ver sus conductas, porque se nota mucho en el cambio de conducta, si lo veo con miedo, si lo veo que me contesta, si lo veo ansioso, si se está mordiendo las uñas. Entonces esta parte es muy importante. Gracias, licenciada Adriana. Tiene mucha razón. El hecho de la presencia no sustituye los muy necesarios filtros y claves que podamos poner a nuestras plataformas digitales, ¿verdad? Yo creo que la presencia y el acompañamiento de los papás es fundamental, porque yo creo que nadie mejor que ellos para poder identificar las reacciones de sus hijos, y yo creo que la presencia cercana nos permite leer entre líneas aquello que no se dice y ver cómo reaccionan los niños ante ciertos estímulos, porque pueden ser hermanitos del mismo contexto y cada uno percibirlo de una manera diferente y reaccionar de distinta forma. Entonces, nada Y sustituye a la entraría presencia. el temperamento también, fíjate ahí como lo dices, o sea, el temperamento del niño al niño que puede ver cosas que sean como de terror y le gustan, ¿no? Y son terror pequeñito, de Halloween, nada más la cancioncita que puso la maestra, y hay otros que les genera un terror real. Entonces también ahí respetar esta parte emocional, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor sucede más con los papás, pues que lo vean, ¿no? Que aprendan a no tener miedo, ¿no? Tenemos que cuidar mucho, no exponerlos a información que su temperamento, sus emociones no puedan tolerar, porque realmente es crearles un sufrimiento emocional y cognitivo. ¿Tenemos otra manita levantada? Licenciada Claudia, el señor Abraham Rubio, Manuel Cartagena y José Argüello tienen manita levantada. Adelante. ¿Alguien quiere participar? Veo manita levantada. Ok, perfecto. Sobre las caricaturas quería compartir, digo, y ampliar un poquito, que no por el hecho de ser caricatura significa que sea para niños. Incluso hay caricaturas para adultos o para adolescentes o incluso, como dije, adultos. Y es muy importante identificar, como decía hace ratito la licenciada Lorena, de la clasificación de edades. Si nosotros, como mencionaba, de las caricaturas, es importante ver que en Netflix, por ejemplo, te viene la clasificación de edades de cada caricatura. Incluso en el perfil que tú puedes crear, como papás, al crear el perfil de los niños, tú puedes decidir el rango de edades del contenido que ellos pueden ver. Hay un rango de edades, creo que de 4 hacia abajo, de 4 a 7 años, y así sucesivamente para configurar lo que ellos pueden ver. Es algo importante en esa parte, porque pues si dejamos el perfil abierto, pueden ver caricaturas que están diseñadas o destinadas para los adultos, y eso puede causar algún otro problema, como lo mencionaba la licenciada Adriana. Eso también aplica en los videojuegos. En los videojuegos también existe esa clasificación de edades para seleccionar si los niños los pueden jugar o no. Y además, la parte de los anuncios. Una forma, digo, fácil de quitar los anuncios en esos videojuegos, pues es hacer el pago del videojuego. La versión gratuita viene con anuncios, perdón, y esa es
Esos son los que no son controlables. El videojuego deja el espacio libre para los anuncios y se puede anunciar quien sea. Y para eliminar esto, pues es comprando la versión de paga de ese videojuego para eliminar esa sección de anuncios. Eso es nada más como un comentario y consejo para revisar los perfiles de Netflix, sobre todo, que pues es algo común que tenemos en nuestras casas. Gracias. Gracias. ¿Alguien más gusta compartir alguna experiencia? ¿Alguna recomendación que nos gusten dar? Ok, yo creo que nos quedamos con esa parte tan importante que comenta la licenciada Adriana de saber la forma en que los niños están interpretando aquello a lo que están expuestos. No sabemos el tipo de interpretación y de impacto que puede tener y sobre todo la repercusión a largo plazo que puede manifestar en el establecimiento de nuevas relaciones sociales, dinámicas de familiares, en su contexto social. Entonces, ¿cómo algo tan inocente aparentemente como un videojuego, una caricatura, algún gráfico como el anime, ¿verdad? Si no tenemos esa madurez para interpretarlo y creamos una fantasía alrededor de ese contenido, posiblemente se vaya guardando y vaya manifestándose a través del desempeño que tengamos posteriormente, ¿sí? Entonces, sí es bien importante la presencia de los papás para supervisar lo que están observando nuestros niños y sobre todo para poder identificar posibles cambios conductuales, emocionales o en los hábitos que tienen para poder intervenir de manera oportuna. Damos por concluida esta tercera sesión de nuestra escuela para padres, agradeciendo a la licenciada Adriana Flores López por su tiempo y generosidad al compartir su experiencia en este importante tema con nosotros. La licenciada Patricia Estrella, directora general de nuestro colegio, hace llegar su enorme agradecimiento a la licenciada Adriana Flores López por su tiempo dedicado para orientarnos en un ámbito tan importante en estos tiempos, lo cual valoramos, sobre todo por provenir de alguien tan profesional como su experiencia lo está demostrando. Si alguien quisiera contactarse con ella para una atención más personalizada, puede comunicarse conmigo y yo con mucho gusto le proporciono sus datos para que puedan organizar una entrevista con ella. Papás, agradecemos infinitamente su presencia y sobre todo su participación en este tema de vital interés en estos tiempos que estamos viviendo. Muchas gracias, que pasen una bonita noche.